Nuestros hermanos separados de otras denominaciones toman de estos versículos para empezar a manipular, mencionando que María tuvo más hijos, que Jesús tuvo varios hermanos. Hay un dicho popular que nos dice: la ignorancia es supina, la ignorancia es atrevida. Nosotros, si vamos a las fuentes de la Sagrada Escritura, sabemos que en ese tiempo a los primos, a los del barrio, del sector, como quiera llamarlo, a todos llamaban hermanos. No necesariamente tenían que ser, valga la redundancia, hermanos de sangre, sino a los primos, a los amigos, a todos decían hermanos. Así como el sacerdote, al empezar la Eucaristía, dice: hermanos y hermanas, sean bienvenidos a participar de la Eucaristía, porque somos hermanos. No hay necesidad de tener el mismo título, el ADN, para decir llevamos la misma sangre. No crea que el sacerdote diga: bienvenidos amigos, bienvenidos del clan. No, ¿qué dice? Bienvenidos hermanos, hermanas. La Santísima Virgen no podía interrumpir el oficio de su hijo. Tal vez habían otras personas que querían conocer y se hicieron pasar por María, porque sabían que Jesús no podía negar ver a su madre. Mientras él estaba hablando en la sinagoga, nos dice que empezaron a decir: oye, ahí afuera está tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Jesús no cayó en la trampa, ni tampoco con esta actitud Jesús estaba negando a su madre, no. Él no dijo: denme espacio un minuto, saludo a mi madre, le llamo a mi madre que esté aquí y continúo. No, Jesús dice, levantando la mano, dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que cumple la voluntad de mi Padre, esa es mi madre, mis hermanos, mis hermanas. Cuando una persona no es reconocida, cuando tal vez no ocupa en un espacio público, un puesto importante, nadie te reconoce, ¿verdad? Uy, si tal vez causas un escándalo, hasta te desconocen. Pero si ya eres reconocido, si tal vez progresas en tu empresa, en tu negocio, te va bien, ocupas un puesto importante, los que no son familias se hacen pasar por familias. ¿Sí les ha pasado eso? Uy, aparecen nomás primos. Yo a mis 30 años por ahí dice que son primos. Al pueblo que voy, son mis primos, dice, soy su primo padre. Ni sé quién es. ¿Así no les pasa también? Todo mundo quiere, claro, como uno ya es disque reconocido, entonces todo mundo, soy primo. Mis hermanos a veces inventan nomás cosas, por no decir otra palabra. Jesús no cae en la trampa. La Santísima Virgen, ella fue la primera en aceptar la voluntad del Padre, porque el Verbo se encarnó en su vientre bendito. María fue la mujer fiel y obediente al Padre, porque aceptó tener al Salvador en su vientre. Ella aceptó con amor ser la madre de Jesús, ser la discípula fiel. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en las bodas de Caná? Dijo: no hay vino. Jesús dijo: no ha llegado mi hora. Pero María dijo: hagan lo que Él les diga. María está atenta, la que intercede, la fiel discípula. María, la que siempre está pendiente de lo que falte para interceder a su hijo. Y un hijo no puede negar el favor de una madre, ¿o sí? ¿Ustedes, mamás, niegan el favor de sus hijos? No creo, ¿verdad? Ya serías una madre sin corazón. Aunque sí hay madres, unas madres, mejor no digo.
abandonan a sus hijos, dejan, prefieren ir con un hombre. Pero hay mujeres santas, mujeres que educan, que cuidan y saben lo que necesitan sus hijos. María sabe cómo llegar a su hijo. Y ella tiene la certeza que su hijo no va a negar el favor de su madre. Hoy nosotros necesitamos ser como María, los discípulos fieles de su hijo, disponibles para hacer la voluntad del Padre, para vivir como hermanos que somos. Somos hermanos en la fe, somos hermanos en Cristo, pero hoy vivimos como enemigos. Cada uno tiene sus ideologías, cada uno hace su voluntad, mas no la voluntad del Padre. Hoy nos falta disponibilidad, docilidad, para saber escuchar al Padre, obedecer con alegría, vivir como hermanos y testimoniar que somos hijos que seguimos a un solo Padre, que hacemos la voluntad de Él y vivimos con autenticidad el Evangelio de su Hijo, los mandamientos, los sacramentos. Pero cuando no hacemos la voluntad del Padre, entonces somos seres enemigos. Hoy no somos hermanos, ¿verdad? A veces dentro de la propia familia, el uno tiene la razón y quiere imponer su ideología. Ya no son hermanos, son enemigos. A veces entre esposos se pelean, ¿verdad? Que el uno quiere ir a misa, el otro no quiere. Entre padres e hijos, que los padres quieren ir a misa, los hijos no. Que los hijos dicen que son protestantes, los padres católicos. No somos hermanos, no hacemos la voluntad del Padre. María, por obra y gracia del Espíritu Santo, quedó embarazada de su hijo. La mujer disponible, aunque no entendía, pero dijo: he aquí la humilde esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María siempre estaba dócil para escuchar a su hijo. Ella nunca abandonó. La mujer fiel. Los discípulos le dejaron a un lado, se escondieron de miedo, por temor, que iban a hacer lo mismo. Pero María allí estaba al lado de su hijo. Ella sufría más que él, ver cómo le flagelaba, le castigaba, le abofeteaba, ver cómo su hijo, cargado la cruz, ya no avanzaba, se cayó 3 veces, pero María estaba ahí, desde su silencio, desde su dolor, acompañaba. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, María estaba de rodillas, siendo la mujer disponible y dócil, acompañando a su hijo. Jesús desde la cruz dijo: hijo, ahí tienes a tu madre, al discípulo amado, San Juan. Si hubiesen tenido más hijos, tranquilamente Juan hubiese dicho: encárgale a tal persona, encárgale a mi hermano, encarga a tal. No, María no tuvo más hijos que solo Jesús. Por eso le entregó al discípulo más querido, a San Juan. Dijo: hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Jesús no quiso abandonar a su madre. Quiso dejarle al cuidado del discípulo más joven, San Juan. María no comprendía. Ella tenía a su hijo recién nacido en sus brazos y después de 33 años tuvo en sus brazos, pero a su hijo crucificado, desfigurado, muerto. Pero allí estaba María haciendo la voluntad del Padre. Ella no se quejaba, no reclamaba. María fue a sepultar a su hijo, pero ella no regresó al sepulcro, porque sabía
que su hijo iba a resucitar, esperaba la resurrección. Por eso si nosotros estudiamos la Sagrada Escritura, la Santísima Virgen no regresó al sepulcro. ¿Quién fue al sepulcro? María Magdalena y otras mujeres, dice. Pero la Santísima Virgen no, porque sabía que iba a resucitar, iba a vencer a la muerte. Hoy, nosotros, cuán disponibles, dóciles somos para hacer la voluntad del Padre. En tu vida, ¿haces la voluntad de Dios? ¿O hacemos nuestra voluntad y nuestro capricho? Porque si supiésemos aceptar la voluntad de Dios, no nos quejaríamos cuando tenemos problemas, dificultades, cuando perdemos a un ser querido, cuando vivimos momentos más difíciles, adversos. Yo siempre suelo decir, hay momentos en la vida que tenemos que beber el vino amargo del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Pero si hiciésemos su voluntad, nunca reclamaríamos. No nos resentiríamos con Dios, ni nos alejaríamos de Él. Pero lamentablemente no estamos preparados para hacer la voluntad de Dios. No estamos preparados para vivir como hermanos. No somos hermanos. Somos pequeñas islas. Somos seres individualistas. Porque no nos dejamos ayudar. Esas personas, tal vez por curiosidad, o si fue la Santísima Virgen con los otros discípulos, pero les llevó donde Jesús. ¿Tú a dónde llevas a tus amigos? ¿A dónde llevas a tu familia? ¿A dónde llevas a tus compañeros de trabajo? ¿Lo llevas hacia Dios? ¿Lo llevas a un crecimiento espiritual, a mejorar las relaciones interpersonales, a ser más fraternos, más caritativos? ¿O llevamos al vicio, a la perdición, al pecado, a alejarnos de Dios? ¿A dónde llevas a quien tienes a tu lado? Ustedes como padres, ¿a sus hijos llevan hacia Dios? ¿O a dónde llevamos? Debemos tener personas que nos lleven a Dios para que crezcamos en la santidad. Cuanto más estamos con Dios, más seremos personas que hablamos de Dios. Pero cuando no estamos con Dios, hablaremos más del pecado y del mundo y nos aborreceremos escuchar hablar de Dios. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba escondido y una criada dijo también, él también es uno de ellos? Su forma de hablar lo delata. Así como católicos, si hacemos la voluntad de Dios y estamos unidos a Él, entonces los que nos ven nos dirán, ese es un buen católico, es un buen cristiano, porque su vida lo delata. Su forma de vivir, su forma de hablar lo delata que es católico. Pero ¿de qué sirve que seamos católicos y vayamos a misa? Pero más delata el pecado y que el diablo vive con nosotros, más no que Dios vive con nosotros. A ver tus hijos que ven, ¿cómo te reconocen? Te dirán, mi madre sí tiene a Dios en su corazón, o mis padres, mis hermanos, mis hijos, sí tienen a Dios en su corazón, porque su forma de hablar, su forma de vivir lo delata. O puede ser todo lo contrario. Vamos a misa. ¿Cuántas personas van a misa, escuchan por las redes sociales, por la radio? Pero somos unos demonios en la casa. La forma de hablar delata que somos todo lo contrario, que hacemos de la voluntad de Dios. Aquí debemos preguntarnos, ¿cuán dispuestos estamos a hacer la voluntad de Dios? Si decimos que somos católicos,
pero no quieren saber nada del sacramento del matrimonio. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o no? Usted mismo responda. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Y en vez de volvernos hermanos, nos volvemos enemigos, ¿verdad? Porque si el padre o la mamá dice, hijo, está que te cases por la iglesia, mamá ya viene con los mismos temas, y se vuelven enemigos, en vez de estar unidos, se van, se acorralan en el pecado. Y delata su irregularidad, su pecado. Una persona que es mentirosa, que es infiel, que es corrupta, que engaña, que aprovecha de los demás, no hacemos la voluntad del Padre. Aquí no quiero ir en contra de aquella piedad popular de cuantos hermanos como de ustedes, que con tanto amor celebran, por ejemplo, las fiestas patronales de su parroquia, de su barrio, de su sector, de su ciudad. Pero terminan la fiesta emborrachándose. Una fiesta que viva los castillos, las vacas locas, el disco móvil, uy, las flores, las platilleras por mi tierra. En la provincia del Cañar, uy, con las platilleras están, viva Santo, viva la Virgen. Pero terminan borrachos, no confiesan, no comulgan, siguen siendo mentirosos, infieles, idólatras. ¿Hacemos la voluntad del Padre? No, hacemos mi voluntad, es mi capricho. Organizamos humanamente, es que yo quiero ser el presidente de los priostes, o el presidente del barrio, el presidente de tal día para hacer la fiesta. Y están más preocupados en que haya todo lo mundano que está para que se diviertan, disfruten los niños, los jóvenes. Pero también debes llevar, a ver, lo prioritario, confesar. A ver, no vamos a estar peleando, vamos a comulgar, a vivir bien, que se demuestre que las fiestas patronales de una advocación mariana, la de un santo, diga, han cambiado. Mira, su forma de hablar, su forma de vivir, demuestra que fue prioste y que cambió su vida. Y es muy distinto, porque ya se bautizará a sus hijos, va a misa los domingos, vive bien, ya no vive en la chismografía, ya no vive metiéndose en la vida de los demás, ya decidió casar por la iglesia, ya no está borracho como año viejo, ya no está como las chimeneas viejas fumando. Entonces ha cambiado su forma de vida, su forma de hablar, lo delata que somos hermanos y estamos haciendo la voluntad del Padre. Pero ¿de qué sirve? Priostes todos los años, pasan la misa todos los años, van a misa todos los domingos, hablamos de Dios todos los domingos, pero nos delata más el pecado que la santidad. Nos delata más la mentira, la infidelidad, las peleas, el engaño, que vivir la santidad. No somos hermanos. Oye, Jesús nos dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y es ahí cuando dice, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Debería empezarme por mí preguntar. Yo como sacerdote, ¿hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad, mi capricho? Todos los días rezamos el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿O no rezamos el Padre Nuestro? ¿Rezamos o no rezamos el Padre Nuestro? Sí, ¿qué decimos? Hágase tu voluntad. Pero creo que decimos, hágase mi voluntad. Muchos decimos que creemos en Dios, pero cuando perdemos un ser querido, sé que es un momento difícil, duro, pero no aceptamos, reclamamos, quejamos a Dios. Decimos que creemos en Dios, que hacemos su voluntad, pero cuando no siempre las cosas salen como nosotros deseamos, nos resentimos y empezamos a reclamar. Hay personas que reclaman o no. Eso no pasa con ustedes, ¿verdad? Son unos santos. ¿Qué dice? Pero si yo fui prioste de tal advocación, pero si yo voy a misa todos los domingos, pero si yo pagué tal misa, pero si yo hice esto, y empieza a reclamar. ¿Qué voluntad de Dios hacemos? Somos niños caprichosos, infantiles. ¿Sí o no? Cuando ustedes mandan a sus hijos a comprar algo, ¿qué responden? Solo yo, solo a mí. Y así también, ya estamos viejos algunos, así reclamamos a Dios. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué tengo este problema?
¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué mi hogar está a punto de destruir? ¿Por qué me va mal todo? Y empezamos todo a quejar a Dios. ¿Y por qué no nos preguntamos que nosotros podemos estar haciendo mal y yendo contra la voluntad de Dios? Por ejemplo, si en tu matrimonio, en tu noviazgo, en tu vida, esa persona te está haciendo daño, no es para tu vida. La voluntad de Dios dice, no, ese no es para ti. Y te busca cualquier circunstancia para alejarte de esa persona. Pero nosotros vamos contra la voluntad de Dios. No, es que me ciego, es que le quiero, es que le amo. Tal vez una persona o las circunstancias te hace ver que ese hombre, esa mujer no es para tu vida. Ese hombre es borracho, irresponsable, no cree en Dios, no va a misa, no respeta a sus padres, no tiene valores. Y Dios te está diciendo, no es esa mi voluntad, no. Y tú te ciegas y vas contra la voluntad de Dios y terminas casándote con un borracho, un mujeriego, un irresponsable, el que te falta el respeto, y vives llorando amargamente. Ay, ha sido la voluntad de Dios que mi marido tome. Eres pendeja que no supiste discernir, que es muy distinto. Así pasa en la vida. Dios te está diciendo, mira, no es conveniente. O ahora no es el momento que te vayas a tal lugar. Pero nosotros nos cegamos y nos vamos contra la voluntad de Dios. Y cuando nos damos contra el piso, ¿qué hacemos? No decimos, sí, Señor, tenías razón. Fui yo el pendejo. Fui yo el desobediente. No, es que Dios, ¿por qué me abandona? Es que Dios me castiga. Y nos volvemos resentidos. Y ese resentimiento. ¿Cuántas personas, mis hermanos, creen? ¿Han conocido algún evangélico, algún protestante que ame a María? Ninguno. Todos le odian a la Virgen. Yo no sé qué le hizo la pobre Virgen a esos Yo no sé qué hizo la Virgen, pero les odian, les dicen asado, cocina. Deberían lavarse la boca antes de hablar de la Santísima Virgen. ¿Ustedes han conocido a cuántos bueno, nunca fueron católicos? Es que cuando yo era católico era borracho, era mujeriego. ¿Sí han escuchado eso? Uy, pero es que cuando era católico era borracho, mujeriego, asado, una letanía. Mis hermanos, la Virgen, Dios, la Iglesia, los curas tienen la culpa de que seas borracho, mujeriego, mentiroso, ladrón, corrupto. ¿Por qué echas la culpa? ¿Por qué no asumes? Y dices, es mi culpa, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero muchas personas, es que cuando era católico hacía esto, asado, cocina. ¿Y por qué no dice, Señor, no quiero apartarme de ti? Quiero reconocer mis pecados, pero quiero volver hacia ti para hacer tu voluntad y vivir como hermanos. Mis hermanos, que el Señor nos dé la gracia de hacer la voluntad del Padre, pero sin quejarnos, sin reclamar. Y aquí un jalón de orejas a los que no están casados por la iglesia. Soy católico, padre. El diablo también es católico, el diablo también cree en Dios, pero no estamos haciendo la voluntad del Padre, porque no estamos cumpliendo el sacramento del matrimonio. Que el Señor nos regale la gracia de ser hermanos. Y pidamos en el segundo día del trido al Divino Niño que podamos hacer la voluntad del Padre. El niño obedeció a la Santísima Virgen, a San José. Aprendió la carpintería con amor. El obediente, donde iban sus padres, estaba. Hoy nosotros sepamos obedecer a Dios para poder obedecer entre hermanos. Y tengamos un corazón que ama, que perdona. Un corazón que sabe ayudar. Y dejemos la dureza, la frialdad. Dejemos el orgullo, la soberbia. Seamos humildes para estar disponibles y hacer con alegría la voluntad de Dios. Así sea. Junto al pan y al vino presentemos nuestra vida cantando. Te presentamos vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas.
y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitar dio vida nueva.